El doctor Marco Rossi nos acompaña desde la hermana República de Argentina. El doctor Marco Rossi es abogado abogado, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Transformación Digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tucumán, UNT, secretario del Juzgado del Trabajo número 9 de la provincia de Tucumán, primera unidad judicial íntegramente digital del país. Es además especialista en Derecho Procesal Civil, investigador, docente adjunto en la materia informática jurídica de la Universidad San Pablo Tucumán y docente auxiliar en las materias procedimiento laboral, derecho del trabajo y seguridad social y derecho de las nuevas tecnologías y bioderecho del siglo XXI, UNT. Secretario de redacción y coordinador de suplemento de Derecho, Tecnología y Abogacía, práctica digital, editorial El Dial, escritor de diversos artículos y capítulos sobre innovación. Estimado doctor Marco Rossi, un gusto saludarle. Él estará impartiendo ya en esta última fase del séptimo Congreso Internacional de Derecho Constitucional el tema estructura del constitucionalismo digital como nueva perspectiva de esta era. Doctor Marco Rossi, el auditorio está a su disposición. Adelante, bienvenido, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerles nuevamente a Latin Juris, todas las instituciones académicas que hacen posible esto. Felicitar, ¿no?, a toda la comunidad también por lo interdisciplinario de todas las disertaciones. La verdad que a mí me enriquece muchísimo. Siempre creo que, en definitiva, cuando nosotros hablamos de derecho, hablamos de la posibilidad que tenemos de acercar a la sociedad a soluciones pacíficas, y hoy contamos con una crisis constitucionalista en muchos de nuestros países, sobre todo teniendo en cuenta en esto que a mí me apasiona un montón, que no solamente el ámbito del derecho, sino también la tecnología. Eh, Como soporte voy a compartirles una pequeña presentación para no aburrir ni perder tiempo hablemos de estructuras, ¿no? Creo que cada vez el derecho, entiendo, ¿no?, como una nueva perspectiva de movimiento a través de donde nosotros siempre hemos estado acostumbrando, y hablamos de siglos y siglos de comparaciones, a estructurarnos nuevas tecnologías que van surgiendo para comunicarnos, para desarrollarnos, para establecer nuevos ámbitos. Y en base a eso, lógico, surge esta forma de constitucionalismo, que ahora se habla del constitucionalismo digital y lógicamente por el sujeto de preferente tutela que ha cambiado en cuanto a sus conductas, y también por el espacio donde eso sucede, ¿no? Y me gusta mucho entender a mí el derecho, citando a una persona que brindó mucho, al igual que hablamos de Kelsen, hablamos de Cosio, que entiende el derecho de forma filosófica como interferencia intersubjetiva de conductas. Y yo creo que si él viviría en esta era, hablaría de esta conducta digital, porque él habla justamente de que existe la posibilidad de generar derecho o de que existan estas estructuras complejas sociales del momento en que nosotros entramos en contacto con algún tipo de otro individuo u otra persona. Y ese dinamismo habla de un contexto social cambiante, es decir, la posibilidad que nosotros tenemos de estructurar nuestras nuevas normativas a través de las conductas como fuente del derecho. Nosotros pensamos que, en definitiva, siempre cuando hablemos de derechos tenemos que pensar en este bienestar colectivo, porque a través de cierta protección individual traspolamos todo lo demás hacia la parte colectiva, lo cual cada vez se vuelve más complejo a través del reconocimiento de distintos derechos de generación, ¿no? ¿Por qué constitucionalismo y por qué hablar de un antes y un después? ¿Por qué hablar de una estructura distinta a la que nosotros ya veníamos conformando en nuestra nueva era? Creemos que, en definitiva, no son los derechos que han cambiado, sino la forma en reconocerlos, ¿no? Cuando veamos después un poco de comparación respecto a la propiedad privada, libertad de expresión, el trabajo, educación, etcétera, vemos que, en definitiva, sea donde sea el territorio, la competencia o la seguridad jurídica donde pretende el constitucionalismo aparecer, siempre tiende a la necesidad de limitar el poder. Nosotros pensemos que, en definitiva, tratamos de establecer derechos fundamentales o de orden público en general, como necesidad de limitar poder en cualquier tipo de sistema, ¿no? En el caso argentino, un sistema republicano, representativo y federal. Siempre entendamos que el sujeto de esto es una sociedad, en cambio, que busca respuestas justas ante paradigmas que surgen y van generando ese olfato de injusticia, ¿no?, que cada vez es más dinámico. Me gusta mucho el ejemplo de Argentina, en donde hemos cambiado nuestro Código Civil y Comercial después de 115 años, a partir del 2015. Nosotros pensemos que, en definitiva, hemos tratado de establecer conductas medianamente parametrizadas 115 años, cuando hoy, después de que se va cumpliendo el octavo año desde la promulgación de esta nueva forma civilista de comprender las conductas,
y ya queda un poco vetusto, ya empieza a quedar un poco viejo casualmente con esta nueva forma digital de comprender ciertos principios, nuevas formas. Y lógico, pensemos que el continuismo está para establecer los derechos y garantías como herramientas para las personas. Siempre pensemos el derecho como herramientas, pese a esta distinción que pueda parecer un sinónimo entre derecho y garantía, ¿no? Ahora bien, si nosotros establecemos que nosotros tenemos la idea de derecho como el reconocimiento de la protección, de la tutela, ¿no? De ciertas situaciones que a nosotros nos dan legitimidad ante un poder del Estado, y la garantía es cómo aseguramos y preservamos esos derechos que nosotros actualmente reconocemos, vemos que en general, a partir ¿no? de este impacto fuerte que generó en toda Latinoamérica y el mundo la pandemia y la posibilidad de digitalizar todo tipo de derechos, la parte de salud, la parte de medicina, la parte de trabajo, etcétera, etcétera, vemos que constitucionalmente nosotros reconocimos muchos derechos y creo que nos quedamos un poco en la forma o la tutela de eso, y es ahí donde empezamos a ver una suerte de perspectiva distinta en cuanto a la estructura formal de todo esto. Si nosotros medianamente vemos, tenemos el conocimiento de que la importancia que tenemos constitucionalmente a ciertos principios, ciertas normas que van surgiendo en esta era. Sin embargo, como fuente del derecho, se entiende que cada vez surgen más inconstitucionales ciertas situaciones que van viviendo las personas, justamente por la necesidad y la orfandad que le genera ante cualquier tipo de acceso, y que hoy sobre todo preocupa mucho porque ese acceso tardío e injusto, cualquiera sea su momento. Quizás nosotros podemos hablar, al igual el ejemplo que puse de la modificación de una normativa de 115 años, quizás nosotros podemos hablar que el derecho al acceso a la justicia como hoy lo pretenden, por ejemplo, nuestros máximos tribunales, ¿no? Hablemos de los tribunales de derechos humanos, y quizás ese juicio que podría llevar una investigación del cumplimiento, ¿no? De ciertas tutelas jurisdiccionales de 25 años, ese derecho de fondo podría ser justo o injusto en esos 25 años que duró el litigio. Sin embargo, hoy en nuestra forma de establecer nuevas conductas que son muy dinámicas, en donde nosotros vemos que son fugaces y donde vemos que siguen un blanco móvil como es la tecnología, tener una respuesta de 25 años va a lucir bastante injusta, pese a que sigas determinados procedimientos, con lo cual vemos que hay nuevas importancias para entender esta forma que nosotros tenemos de adaptarnos culturalmente a la habilidad de nuestras experiencias. Nosotros ya vemos que tenemos que hacer esto. Esta web 2.0 que estamos utilizando en este momento para poder conectar a Argentina con Ecuador, a personas que se encuentran online y a otras personas que se encuentran en forma presencial, es justamente la necesidad de adaptación que nosotros tenemos de comunicarnos, de establecer nuevas formas, ¿no? De congresar, que así se dice, ¿no? De esta nueva forma de co-crear conocimiento donde antes netamente era presencial. Y casualmente nos fuimos adaptando a ello y es aquí donde estamos. Y eso tiende a justamente cómo incorporamos nuevas tecnologías a cada uno de nuestros quehaceres diarios. Y ahí yo me pregunto, ¿es un cambio inesperado? Totalmente, totalmente, porque nosotros veníamos con un ritmo de evolución. Yo creo que la máxima forma de establecer conductas que hoy tenemos es a través de Internet. Entonces, Internet es prácticamente conducta. Internet la podemos dividir en tres tipos de web. La web 1.0 es Internet unidireccional, generado incluso al principio como un arma de guerra, en donde, bueno, ese Internet generaba solamente comunicación para quien dirigía esa información. Una página web en donde yo puedo sacar información. Ese Internet de la web 2.0, en donde hoy es el auge de ese Internet, en donde nos volvemos consumidor y productor de datos, ese prosumidor, donde si bien son pocos los que adquieren, ¿no? Esa posibilidad de beneficiarse de Internet, cada vez vamos a esa descentralización. Y esto preocupa aún más porque este Internet de la web 3.0, donde nosotros estamos en la puerta, donde hoy yo no hablo de una nueva revolución industrial, porque no solamente cambia el sistema productivo, hoy cambió el campo de la ciencia, de la cultura, de la educación, de la sociedad, de la familia. Hoy esta nueva web 3.0 nos trae algo más. Sin embargo, creo que es la primera vez que como raza humana somos conscientes del cambio de una era, no de una revolución. Y esto trae nuevos paradigmas que hay que comprender para evitar la lesión de derechos. Nosotros pensemos que el constitucionalismo, como tanto los derechos humanos, siempre trajo sudor y lágrimas y obviamente mucha sangre. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de que esto no suceda. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de predecir esto que está por venir, ¿no? Y bueno, este cambio inesperado nosotros pensemos que tiene que ver netamente hacia una evolución. Y si nosotros hablamos ¿no? esa forma de innovar que tenemos en el derecho, de evolucionar, de tratar algo innovador, no toda tecnología es innovación, pero hoy sí la aplicación de esto empieza a generar nuevos paradigmas multidisciplinarios que antes estaban relegados a distintas disciplinas y hoy vemos cómo interviene netamente el derecho. Me gusta mucho poner el ejemplo en las distintas investigaciones que llevo a cabo de la web 3.0, el metaverso, en inteligencia artificial o blockchain. El entender que, por ejemplo, en mi país, al momento de realizar algo muy importante como ha sido la independencia, se ha necesitado la conducta de muchísimos abogados y abogadas que estaban en el centro de esto para entender por qué nosotros necesitamos independizarnos de algún tipo de nación y decir, comprendamos nosotros que tenemos
nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra forma económica y nuestra necesidad de educar de otra manera porque territorialmente nos merecemos, porque tenemos ciertos derechos fundamentales. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros comprendíamos que existían personas especializadas para parametrizar todos estos derechos o toda la comprensión de otros derechos nuevos, de por qué nosotros tenemos que independizarnos de los españoles en ese momento. Bueno, yo entiendo de que existían muchas personas capacitadas para entender las conductas territoriales de ese momento y las que también podrían compararse en otro. Con lo cual existían policías dentro de este sistema terrestre. Hoy tenemos nuevas conductas que no empiezan a representar en otro ámbito, que es el digital. ¿Y cuántos constitucionalistas, cuántos profesionales del derecho, cuántos policías de este ciberespacio tenemos? Esto es equivalente a las respuestas eficaces que nosotros podemos dar a nuevos problemas que empiezan a reconocerse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo problemas, pero no soluciones. Porque empiezan a surgir soluciones que no responden al campo analógico, sino netamente digital. Ya no pasa a pensar cómo se hacía en el ámbito físico para poder dar respuesta a lo digital, sino tengo que empezar a comprender todos esos ceros y unos que hoy nos interpelan, toda esta nueva forma de propiedad. ¿Y por qué? Porque esta web 2.0 que yo le mencionaba, que comprende el Internet móvil, a las redes sociales, la economía colaborativa, a la posibilidad de tener smartphone y obviamente integrarnos a una nueva forma de interacción, videollamada, etcétera, vemos que trajo problemas. O sea, nosotros vamos a ver desde problemas electorales hasta problemas culturales, como también soluciones como las que estamos viendo en este momento, que podría traer inconveniente. Sin embargo, hoy me animo a decir que prácticamente toda la sociedad comprende el ámbito de la web 2.0. Hoy nosotros comprendemos la libertad de expresión de otra manera. Hoy nosotros vemos las posibilidades de desarrollarnos y de crecer a través de economías colaborativas. Hoy vemos nuevas figuras de laboralidad utilizando plataformas digitales. Sin embargo, ¿cuánto sabemos de esto? ¿Cuánto sabemos nosotros realmente de organizaciones descentralizadas autónomas, de inteligencia artificial generativa o inteligencia artificial general, que es lo que se viene? Sobre toques no fungibles, sobre realidad virtual y aumentada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde partimos a esta nueva estructura del condicionamiento digital, porque hoy tenemos una comunidad con conductas que cambian de forma dinámica. Es decir, antes para hablar de comunidad, los sociólogos hablan de que tenían que existir 130 personas. Hoy, ¿cuántas personas tienen en sus comunidades digitales? Menos de 130 personas. Las conductas, desde que nosotros nos levantamos, generamos datos y metadatos y realmente cada vez más. Incluso no hablamos de Smart City, hablamos de sociedades emergentes, ¿no? Y realmente, ¿qué vemos? Que pese a que nosotros tenemos representación en el ciberespacio, seguimos teniendo conducta en este espacio físico. Ahora, la respuesta que nosotros tenemos que dar en el espacio físico, en el espacio digital, es distinta, es totalmente distinta. De su valoración en los tribunales, de su ingreso a la justicia, como de forma preventiva. Y es aquí donde establece, para mí, una importancia muy grande de lo constitucional para estos nuevos derechos y garantías en un orden del ciberespacio. Es decir, adaptar la interpretación de derechos que ya existían a la propiedad privada, como ver ahora, y a distintas formas de protección de nuevos conflictos, a nuevas situaciones que se dan dentro del ciberespacio que pasa a ser nueva matemática. Porque si bien nosotros estamos dentro del campo social, cada vez existe más matemática dentro de lo que nosotros hacemos, más formas de predecir conducta, más formas de analizarla de otra manera. ¿Y de qué forma lo podemos ver? Y muy a grosso modo, ¿no? La privacidad, por un lado, pensemos de qué manera. O sea, nosotros protegíamos ya la vida privada, el entorno personal e íntimo de las personas, la forma de tener, en definitiva, un ámbito interpersonal que donde yo podía desarrollarme y eso quedaba ligado a las creencias religiosas y a cada uno, ¿no? Hablemos de ética, moral y no de derecho. Ahora, en el ámbito digital, este derecho se extiende, pero muchísimo a los datos personales, a los ámbitos personalísimos. ¿A qué hoy es un dato personal? ¿A qué afección puede tener a que alguien ingrese a mi casa desde el ciberespacio? Es decir, ¿qué prefiero ahora? ¿Que ingresen a mi propiedad privada, a mi departamento, a mi casa, a mi edificio? ¿O que ingresen a mi celular, a mi computadora? Bueno, ¿cómo protejo cada una? Yo ya sé que para proteger una casa necesito tener una llave. Perfecto, necesito poner una cerradura y un portero eléctrico. ¿Cómo protejo yo mi computadora? ¿Cómo protejo yo mis cuentas de una clave informática simple? ¿Qué datos pongo cuando pongo sí, acepto y un captcha? ¿Qué implica una firma digital, una firma electrónica? El acceso a eso. Todo esto es nuevo, bastante nuevo desde el punto de vista de la web 2.0 y 3.0. Sin embargo, la comprensión de acerca de cómo proteger este tipo de derechos sigue siendo un poco insuficiente, ¿no? Si nosotros vamos al ámbito, obviamente, de la libertad de expresión, como hablábamos antes, bien, esa forma de expresar opinión en espacios públicos, en medios sin censura. Y pensemos que esto estaba funcionando para la tinta seca, para los medios físicos, para la parte privada. Hoy cuando nosotros hablamos de un nuevo Internet descentralizado, de los big fake, de la forma de propagar información que no es veraz, información que daña muchísimo en muchos aspectos, bueno, ¿cómo nosotros podemos tratar de tener nuevos mecanismos de protección hacia eso? Es decir, si hoy se habla de la identidad digital, ¿no? Y la forma de poder identificar esto.
pero bueno, de alguna manera pensemos que esto sigue siendo un problema dentro del ámbito constitucional también. ¿Por qué? Porque incluso un ejemplo muy grande, el de Elon Musk con Donald Trump. Pensemos que una persona dentro del ámbito privado, a privado, valga la redundancia, de la libertad de expresión en Twitter, a una de las personas más influyentes, más imponentes dentro del ámbito público y privado, como era en este caso el expresidente de los Estados Unidos. Hablemos de la propiedad privada como patrimonio, es decir, ya nosotros ya existíamos, ya sabemos que esto es mío y poseo porque poseo, y en todo caso posesión hace títulos, hablemos de prescripción adquisitiva y de muchísimas situaciones que se han venido generando a través de la protección a la propiedad privada como patrimonio particular y también como bien colectivo. Ahora, si nosotros sabemos que eso ya existe en el ámbito digital, esto es mío, esta patente es mía, esta ideología es mía, la inteligencia artificial generativa generó esto por mi prompt. Ahora, si yo tokenicé algo incluso, y esto no está en las clásicas registraciones que nosotros tenemos en registro público del automotor, registro inmobiliario, o distintas formas que nosotros antes teníamos de proteger también ese patrimonio. Hoy tenemos nuevas formas o nuevas necesidades de conocer cómo la trazabilidad de las cosas que suceden en el ciberespacio para casualmente poder rastrearlo, cuántas estafas y phishing existen, ¿no? Dentro de esto, que vamos a ver después, que dentro del ámbito penal. Estamos viendo dentro del ámbito civil, ¿no? Pensemos el acceso a la justicia. Yo mencionaba recién el querido colega que me encargo de la Secretaría del primer juzgado 100% digital de Argentina. Nosotros nacimos con expedientes digitales. Hoy viene el ciudadano o la ciudadana a mi juzgado y yo no puedo mostrarle cuál es su causa, cuál es su problema, cuáles son sus pruebas, si esa persona no cuenta con un dispositivo móvil y con Internet, pensando en Internet incluso como derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Que hay nueva forma de acceder a esto. Hoy, si no cuento con una clave informática simple, si no sé hacer una presentación digital, porque toda la forma de nosotros de obtener una resolución justa, oportuna, imparcial dentro de un tribunal que no tenga fueros y etcétera, la igualdad, y todo lo que nosotros podemos hablar desde el punto de vista constitucional, y tiene que asegurarse en el ámbito digital. ¿Y de qué forma? Y ya no hablamos de políticas públicas, hablamos de reconocimiento de derechos para que eso sea una tutela realmente efectiva. Cuando nosotros hablamos del acceso al trabajo, ¿no? La posibilidad de acceder a un trabajo digno en condiciones equitativas, volvemos a la no discriminación, a la igualdad, a la protección contra el despido arbitrario. Y hoy nosotros sabemos que existen un avatar, un metas trabajadores, metas empleadores, otro ámbito físico de desempeño. Cuando nosotros antes hablamos de ley de riesgo de trabajo, ¿no? De la protección física y moral que tiene tener un trabajador para algún tipo ¿no? de desarrollo interpersonal. Y hoy si hacemos teletrabajo, ¿y qué es preferible dentro de la ergonomía del trabajo? ¿Qué protección? ¿Será proteger a través de un antivirus? Si eso no está regulado, no hay una forma específica de protección hacia el teletrabajo, pese a que hoy reconocemos en distintas leyes nacionales de que esto sucede prácticamente en más del 45% de la población mundial. El trabajo en plataforma hoy tiene una nueva necesidad de protección. Cuando nosotros hablamos de la educación, la posibilidad de acceder a una enseñanza básica superior en formas iguales, es decir, de la posibilidad del conocimiento, hoy la industria naranja, ¿no? La industria del conocimiento también a través del entretenimiento, cómo todo esto ha cambiado, el auge del aprendizaje. Hoy realmente, ¿cómo accedo? Sí, nosotros sabemos que el contenido y la información empieza a estar prácticamente en línea. Hoy el cambio de enseñanza pedagógica cambió. Hoy ya no estamos la respuesta, no estamos la pregunta. ¿Y cómo accedo realmente a eso? Ya no es un abaco, ya no es una enciclopedia, ya no es netamente Internet. Hoy el acceso a nuevas tecnologías, y no solamente el acceso, porque surge el nuevo analfabeto 4.0. Entonces, ¿cómo reconozco, no? A través de esto, para que una nación pueda comprender el acceso a esto. Y lo que más preocupa, o por lo menos a mí en este caso, son las conductas en y a través del ciberespacio. Esta nueva posibilidad de un escenario online que da la posibilidad, porque la tecnología es tan buena o tan mala como la intención que está por detrás, que ocurran nuevas posibilidades de delito o nuevas formas, ¿no? de desigualdad. No hablemos de casos tan puntuales como podría ser el caso de Cambridge Analytica y cómo sucedió y empezamos a conocer la protección de nuestros datos, la forma electoral que esto tuvo, cómo nosotros empezamos a comprender el deepfake a través de esto, es decir, la posibilidad también de realizar imágenes que nos representan de otra forma. Eh, ¿Cómo protejo el daño que esto sucede, que esto está en el ciberespacio? La posibilidad de que esto, a través de un tipo de inteligencia artificial que no comprende entre lo bueno y lo malo, que no contextualiza lo que está bien y lo que está mal, genera este tipo de imagen de una de las personas más importantes. O, ¿por qué no, a través de esto? O sea, incluso el Papa argentino, ¿no? O sea, algo que afecta incluso moralmente a muchísimas instituciones y obviamente a la persona que representa lo máximo dentro de la Iglesia Católica. Y sobre esto hay consecuencias, hay derecho de autor, hay alguien que infringe. ¿De qué forma protejo esto? Y vienen nuevas situaciones, es decir, nuevas posibilidades de que hoy contemos con un sinfín de aditamentos, complementos y suplementos a través de inteligencia artificial.
nosotros pensemos que ya empezamos a tener sistemas computarizados que a través de procesos matemáticos, que son algoritmos, pretenden emular la inteligencia de las personas, inteligencia artificial. Pensemos que eso ahora genera, pensemos que cada vez tiene aprendizaje de lenguaje, es decir, es la primera vez que la tecnología habla como hablamos las personas, le dimos la llave de nuestra civilización. ¿Eso qué quiere decir? La apertura hacia una nueva era. ¿Cómo nos protegemos de esto? Sin la definitiva, la inteligencia artificial ha sido creada por personas para personas. Ahora, no es distópico pensar que esto, mal regulado, no regulado y no mancomunado a través de distintas legislaciones de manera nacional e internacional, puede traer un dolor de cabeza muy, muy grande. Pensemos que cada vez empezamos a entender el nuevo funcionamiento de nuestro cerebro. Y aquí hay algo muy interesante porque si nosotros decimos que comprendemos nuestro cerebro y emulamos de la forma que a través de esto no empezamos a reconocer nuevos parámetros especializados y neuronales, tenemos que saber que hay sesgos dentro de todo esto. La tecnología no va a dar la solución, la va a dar a las personas, porque esta tecnología no es neutral y nosotros transmitimos todo lo que yo soy yo y mis circunstancias, y sin ella no sería yo. Nosotros transmitimos todos nuestros problemas y soluciones a lo mismo. Entonces, existen hoy, ¿no?, ciertos rasgos europeos que nos traen cierta forma de control a todo esto y que nos dan un ámbito constitucional de saber cuándo nosotros podemos utilizar ciertas inteligencias artificiales, de qué manera, etcétera, y que si bien no es motivo de esta disertación, sí es importante entender, por ejemplo, cómo hoy Chile, por ejemplo, como país hermano, pretende entender esto. Nosotros pensamos que la privacidad ya existía y nosotros hablamos ahora de privacidad cerebral, es decir, la confidencialidad de nuestros pensamientos, la no discriminación por no tener la misma capacidad cerebral que alguien más. Y esa libertad de pensamiento que habíamos hablado anteriormente, hoy particularmente realizada a través de un nuevo ámbito de protección que lo tiene de manera constitucional Chile a través de los neuroderechos, ¿no? Y ahí me surge esta situación. Nosotros nos quedamos con los derechos fundamentales de primera, segunda o tercera generación. Nosotros sabemos que eso va a seguir respetándose porque son muchos, incluso inherentes a la persona humana. Hablemos del vínculo de derechos humanos con el derecho constitucional. Ahora, si nosotros sabemos que de acá a los próximos, quizás hasta la extinción humana, lo digital va a ser sí o sí transversal hacia nosotros. Vamos a regular con perspectiva digital la estructura normativa que hoy nosotros tenemos. ¿Realmente responde a la necesidad de eficiencia de los problemas de la sociedad? ¿De qué lado de la brecha digital estamos? Bueno, muchísimas gracias. Bien, queremos agradecer la ponencia clara, magnífica del doctor Marco Rossi desde la Hermana República de Argentina. Muchísimas gracias, estimado. El saludo desde Juristas de Ecuador, Latin Juris y el Colegio de Abogados de la SUAY acá. Muchísimas gracias por su exposición.